Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Mañanera 360, conferencia de jueves en Palacio Nacional. Hoy tocó Jueves de Mujeres en la Historia. Se cumplen 71 años del voto de la mujer en nuestro país, pero el tema que todos los compañeros de los medios de comunicación presentes en el Salón Tesorería esperaban escuchar de la presidenta Claudia Sheinbaum era la posición luego de que Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón y quien se demostró estaba coludido con el narcotráfico durante su gestión como funcionario público, pues fue condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos. Eso se trató en la conferencia matutina de este jueves. Arlene, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas y todos. Así como lo acabas de mencionar, 38 años para Genaro García Luna, pero sentencia perpetua para el PAN y para el gobierno de Felipe Calderón, que nos dejó esta deuda histórica. Para más información, vámonos con Aurora, quien está en Palacio Nacional para hablarnos de este tema. Así es, compañeros, muy buenos días, Arlene, Miguel, saludos a toda la audiencia de Mañanera 360. Es Jueves de Mujeres en la Historia, pero ya lo decían bien, hubo muchísimos temas, compañeros, temas de interés nacional, y es que cómo no, con esta sentencia que se le dio ayer al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, precisamente, compañeros, fue uno de los temas más cuestionados y más debatidos de esta mañanera, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum retoma algunas declaraciones del juez Brian Cogan allá en Estados Unidos, quien sentenció precisamente a este exsecretario, y bueno, donde asegura que le dieron 30 premios, pero la presidenta dice sí, fueron 30 premios entre muchos que les dieron precisamente agencias estadounidenses como la CIA, el FBI y también la DEA. Además, critica al Poder Judicial en su acción de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, Linda Cristina, y bueno, dice, ¿dónde están esas cuentas? ¿Qué se está haciendo con esas cuentas? Y ese dinero ilícito sigue circulando en el país. ¿Por qué el Poder Judicial toma esta decisión? Además, también recordó algunos colaboradores de Genaro García Luna que siguen hoy en el Poder Judicial trabajando ahí a la vista de todos. Además, hace un enérgico llamado a la población a no olvidar lo que pasó en ese sexenio, a no olvidar la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y a no olvidar quién fue el que puso a Genaro García Luna al frente de todo el aparato de seguridad en esos 6 años de gobierno, compañeros. Además, claramente critica el tuit que ayer emite el presidente Felipe Calderón y dice, bueno, ¿por qué se quedó callado 5 años y hasta hoy que se da a conocer esta sentencia es cuando vuelve a hablar? Además, critica lo que dice el expresidente, porque acota, dice, lo volvería a hacer, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué volvería a hacer? ¿A poner a Genaro García Luna al frente del aparato de seguridad? ¿O qué es lo que volvería a hacer? Es algo que la presidenta hace hincapié. Además, asegura que en su gobierno no habrá corrupción o actos de colusión, y dice, si los hay, que se investiguen. Para eso, hoy presenta precisamente la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, donde se presentan los avances en el gobierno del presidente Felipe Calderón, pero además da a conocer 10 objetivos prioritarios de esta no es nueva secretaría, le cambian el nombre a la Secretaría de Función Pública, es correcto, a la Secretaría de la Función Pública, y ahora se llamará de esta manera, en donde se buscará dignificar la carrera de servicio público, también fortalecer la cultura de la denuncia, así como hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla. Esto entre muchos otros objetivos, compañeros, algunos de los temas que se pudieron platicar este jueves, porque había muchísima información, muchas declaraciones y también un tema que ha surgido a mucho debate en un tema entre opositores. Por cierto, también critica el actuar y el decir de Marco Cortés, hoy senador, quien dice, bueno, ustedes critican y hoy exponen a Felipe Calderón, pero ¿por qué no hablaron cuando estaba al frente o cuando sabían que había salido de Acción Nacional? ¿Y por qué se quedan callados hoy con actos como el cártel inmobiliario? ¿Por qué no hablar de eso? Hay un poco del cinismo que hoy hace referencia la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este caso y en torno al actuar precisamente del expresidente Felipe Calderón.
Cinismo que quedó expuesto durante la conferencia de este jueves, ¿no? El cinismo del expresidente Calderón, el cinismo de Marco Cortés, senador del PAN y presidente nacional del Partido Acción Nacional. Bueno, algunas cosas sí ven y otras como que se hacen de la vista gorda. Muy bien, Aurora, con todos los temas que se hablaron el día de hoy, ¿cuál será la pregunta para el sondeo? Preguntarle a la gente si ellos consideran verdadero que el expresidente Felipe Calderón nunca supo de las actividades que realizaba Genaro García Luna mientras era el secretario de Seguridad Pública en su propio gobierno. Compañeros, ahí la pregunta de este día. Vamos a salir a la gente a conocer cuál es su opinión y si en realidad ellos creen estas declaraciones. Que por cierto, Aurora, en su mensaje que puso ayer el expresidente Calderón, puso la seguridad no era de una sola persona, o sea, da por entender que él sabía qué pasaba, ¿no? Es cómplice. Bueno, eso puso Felipe Calderón autoincriminándose en su mensaje de X el día de ayer. A ver qué te dice la gente. Nos conectamos más adelante. Nos vemos más adelante, compañeros. El kiosco. Vamos al kiosco, Arlín. Hoy casi todos los periódicos de circulación nacional traen en primera plana esta sentencia de 38 años de prisión y $2 millones a Genaro García Luna por su complicidad con el cártel de Sinaloa. Recordemos que fue encontrado culpable de 5 delitos criminales en esta corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Ahí tenemos a Milenio, que dice: Estados Unidos compara a García Luna con el Chapo y le da 38 años de cárcel. El periódico El Universal publica una de estas imágenes que distribuye la Corte de Estados Unidos, donde vemos a Genaro García Luna portando el traje azul, corbata azul, cabizbajo, custodiado por 2 elementos de seguridad de la Corte de Estados Unidos, y dice: dan 38 años de cárcel a Genaro García Luna por narco. El periódico Reforma también no deja pasar este hecho y publica: le da a Estados Unidos 38 años y acusa de doble vida, porque recordemos que el juez Brian Cogan fue muy duro cuando habló con él. Le dijo: usted tiene una doble vida y no es muy diferente, o no es diferente a el Chapo Guzmán, otro narcotraficante también condenado por el juez Brian Cogan allá en Estados Unidos. La Jornada: dan a García Luna 38 años de cárcel. Es como el Chapo, dice el juez. Arlín, pues es el tema de este día. Así es, y no solamente es un tema de Estados Unidos, es una deuda histórica en el sistema judicial mexicano, algo que es muy importante rescatar y mencionar, que no solamente es una intervención de Estados Unidos en este tema, sino en tema internacional, sino también lo que habrían hecho los ministros, los jueces federales, los magistrados respecto a este tema. Casos que sin duda alguna se quedaron callados o incluso beneficiaron a esta red de corrupción que se habría denunciado a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un tema muy importante. Este momento es justicia para toda una generación que nos vimos involucrados en el miedo y la coerción que existió por parte del Estado. ¿Qué opinas? El día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox, lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije: hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco, y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante. Así lo dije ayer. Me dije: ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina
esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum desnudó a Felipe Calderón. El personaje de Felipe Calderón exhibe el mensaje que publica el expresidente en su cuenta de X, donde, entre otras cosas, dice, lo volvería a hacer. Y la presidenta cuestiona, ¿qué volvería a hacer? A declarar la guerra contra el narcotráfico, una supuesta guerra en la que se dio permiso para matar, donde muchos civiles perdieron la vida, en donde un narcotraficante estuvo al frente de la estrategia de seguridad y se simuló, entre muchas otras cosas, que se atacaba al crimen organizado, cuando en realidad se daba ventaja a un grupo criminal, acabando con la vida de muchos mexicanos y muchos estadounidenses. También cuestiona cómo Felipe Calderón, el haya sido como haya sido, llegó a la presidencia. No perdamos de vista que Calderón llegó a la presidencia tras un fraude electoral, no dicho por mí o la presidenta, documentado en cientos de medios de comunicación que mostraron cómo se realizó un fraude en 2006, fue impuesto por el expresidente Vicente Fox y bueno, pone para legitimarse en la presidencia a un narcotraficante en seguridad pública. Y también la presidenta expone cómo, pues, Genaro García Luna hace su carrera desde el CISEN, el Centro de Espionaje en los gobiernos del PRI, se fortalece con Vicente Fox en la AFI, otra corrupción. Y con Cedillo también fue parte. Con Cedillo también estuvo en el gobierno federal. Y con Calderón toma el control total de la seguridad y un personaje con mucho poder. Incluso la presidenta exhibe cómo Sarkozy decía, pues yo veía que García Luna era el que mandaba, tenía mucho poder. Y la presidenta Claudia Sheinbaum hoy desnudó por completo el personaje que fue Felipe Calderón. Así lo dijo. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad.
Esta publicación no solo señala el cinismo que existe en este personaje que lamentablemente gobernó por 6 años. En haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de la República y hoy se convierte en un actor señalado, no solo por México, sino por el mundo entero, por el cinismo que está diciendo de que no sabía nada a lo largo de su sexenio. Dice que incluso lo volvería a hacer, y aquí yo le pregunto a usted en casa, ¿a poco creen que vamos a permitir que estos personajes sigan teniendo incidencia en el cinismo de creer que el pueblo es tonto? Ya se desmanteló lo que habría pasado en el gobierno de Felipe Calderón y vamos a seguir desmantelando lo que pasó en muchos otros sexenios, porque justo de eso se trata, que la verdad llegue a la luz y que el pueblo tenga lo merecido, que es justicia y verdad. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para... No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley. Aquí yo le pregunto a Felipe Calderón qué volvería a hacer. ¿Volvería a dejar a las infancias que vivimos esta guerra contra el narcotráfico sin la posibilidad de haber disfrutado el ser niñas y niños? ¿Habría dejado otra vez un centenar de muertas y muertos? ¿O habría otra vez de gobernar un país con el cinismo de tener a un narco al enfrente de la seguridad nacional, Miguel? Ese juicio que se realizó en Nueva York dejó en descubierto que durante el sexenio de Felipe Calderón se vivió en realidad un narcoestado en nuestro país, porque había narcotraficantes como autoridades federales. Arlín, también en la conferencia de este lunes se expuso cómo en el Poder Judicial hay excolaboradores de Genaro García Luna, es decir, el Poder Judicial protegiendo a los cómplices de Genaro García Luna. Se recordó cómo el Poder Judicial actual ordenó en su momento, en 2019, desbloquear las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez. Recordemos que estas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, porque eran cuentas que estaban relacionados con el caso, con la investigación que se seguía en contra de Genaro García Luna. Ese dinero sucio que provino del narcotráfico se bloqueó, se ordenó bloquear por la UIF, pero el Poder Judicial dijo, no, descongelen las cuentas, descongelen el dinero de la esposa de Genaro García Luna. La presidenta Claudia Sheinbaum lo expuso y reprochó al Poder Judicial, así lo dijo. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? El recalentado.
Bien, agradecemos en la mañana 360 que nos tome la comunicación la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal, fue diputada federal del 97 al 2000 y desde diciembre de 2023 es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, entre otras actividades, ha impulsado la reforma al Poder Judicial, conocida por muchos, por la gran mayoría del pueblo de México, como ministra del pueblo, porque proviene del movimiento de transformación. Ella forma parte del movimiento de transformación. Ministra, muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Buenos días, Miguel. Buenos días, Arlene. Aquí a sus órdenes. Muchas gracias, ministra. Y bueno, no podemos perder la oportunidad de tenerla en este espacio y hablar sobre la sentencia de Genaro García Luna, que desmantela la deuda de la justicia mexicana. Recordemos que en marzo del 2023, la UIF expuso la red internacional de corrupción de García Luna por más de 745 millones de dólares. Ese mismo año, el 17º Tribunal Colegiado en materia de administración en la Ciudad de México concedió amparo a Linda Pereira, esposa de García Luna, para el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Y este junio del 2024, el juez Gregorio Salazar Hernández liberó a Janet Miriam N., ex colaboradora de García Luna, señalada por delitos de peculado y delincuencia organizada. Ministra, ¿usted qué opina de estos casos? ¿Si han existido casos similares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué deudas tiene el Poder Judicial con el pueblo de México? Pues yo creo que debió haber sido mucho más prudente el propio Poder Judicial, porque cuando se toman estas resoluciones ya estaba en investigación en Estados Unidos Genaro García Luna, ya estaba preso. Entonces, estos actos no pudieron más que interpretarse como pues una especie de generación de eh, un trato que le ayudaba, que podía ayudarle, no se diga el desbloqueo de las cuentas, fue absolutamente injustificado, porque si esto hubiera sucedido en otro momento, podría haberse alegado que no se tenían aquí suficientes datos respecto de su conducta delictiva, pero ya estando bajo una investigación detenido en Estados Unidos, pues esto ya no podía alegarse y se liberaron efectivamente a esta persona y se liberaron las cuentas, se desbloquearon, que por cierto ha sido muy desacertada la conducta del Poder Judicial respecto del bloqueo de cuentas. No solamente en ese caso, sino en otros casos ha ayudado a desbloquear cuentas cuando se sabe, se ha estudiado suficientemente que hay una sola forma de detener al crimen organizado y es deteniendo su dinero. Entonces aquí tenemos muy escasas medidas para hacerlo, casi siempre van conectadas a las sentencias ya de culpabilidad, y cuando se toman estas medidas que han sido verdaderamente, pues podríamos enumerarlas en caso de crimen organizado, cuando se han llegado a tomar, pues se liberan antes de tiempo, o bueno, ahorita ya tenemos criterios incluso que prohíben el bloqueo de cuentas por autoridades, a solicitud de autoridades nacionales, y la semana pasada aquí se resolvió acotar todavía más la posibilidad de bloquear cuentas solicitada por autoridades incluso internacionales, no obstante que tenemos tratados firmados. Entonces, efectivamente, pues la responsabilidad del Poder Judicial en estos casos pues no ha sido, pues no se ha visto, no ha sido fuerte, no se ha comprometido con el combate al crimen organizado a través de este tipo de medidas, y particularmente en el caso de Genaro García Luna, pues no ha ayudado absolutamente en nada, ni al interior ni para su propia condena internacional. ¿Qué otro caso, ministra, considera que hay parecido a al de Genaro García Luna? Como lo menciona, hay una deuda. El Poder Judicial le ha quedado a deber al pueblo de México en este caso de Genaro García Luna. ¿Y hay otros parecidos, los ha visto, que están ahorita?
Pues yo tengo poca memoria sobre estos, desafortunadamente, porque no estoy en el área penal, pero pues sí hemos visto más que parecidos, porque creo que este es un caso límite. Pues tenemos otros casos de impunidad, tenemos casos recientes como el de Emilio Lozoya, que se determinó que podía estar en su casa detenido por lo pronto mientras es investigado. Este tipo de ventajas pues no se le da a cualquier persona que se encuentra en prisión preventiva. Y casos de otro tipo, bueno, pues tenemos más bien lentitud, yo creo, en la investigación penal de capos de que vienen dirigiendo la delincuencia organizada. Tenemos lentitud, tenemos en algunos casos que se le dificulta la detención o los autos de vinculación a proceso a a la Fiscalía General de la República. Eso es muy constante, pero creo que este de Genaro García Luna es un caso límite porque al mismo tiempo que era pues nada más y nada menos que el responsable de la seguridad pública del país, pues resulta que las autoridades estadounidenses le encuentran vínculos con la delincuencia organizada, es decir, pues cumple dos misiones al mismo tiempo, es doble vida, le llamó la autoridad estadounidense. Eh, entonces, esta doble vida que llevó, pues solamente pudo mantenerla. No se puede creer otra cosa que con connivencia en nuestro propio país. Es difícil que alguien diga, pues nadie se dio cuenta, seguro que alguien se dio cuenta a su alrededor y por supuesto que el nivel de complicidad que debe haber sido pues suficiente como para garantizar que fuera nombrado, que se mantuviera en su cargo y que años después siguiera como si nada, fue a vivir a Estados Unidos, no fue molestado. Entonces, hasta entonces, hasta que es detenido y finalmente pues ya juzgado por la autoridad estadounidense que logra obtener mayores datos e información suficiente para condenarlo el día de ayer. Y esperamos que estas deudas, estas fallas que hay en el tema de justicia, pues cambien con la reforma al Poder Judicial, que en este momento ya está avanzando. Ministra, hay quienes ya han manifestado su intención de participar para, en su caso, ser electos como jueces, magistrados o ministros. Entre ellos están los abogados Hamed Almaguer, César Gutiérrez Priego, quienes han dicho que buscan llegar a la Suprema Corte. Otros han desistido, ministra, anuncian que no van a participar. Uno de ellos, el polémico juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien, recordemos, otorgó la mayoría de las suspensiones contra las normas como la ley de la industria eléctrica que impulsó el gobierno del expresidente López Obrador. Ministra, ¿qué observa ahí? ¿Qué perfiles están aspirando a ser las nuevas autoridades judiciales? Y también preguntarle si considera, si ve usted algún riesgo de que las resistencias, estos que se están bajando, que se oponen a que avance la reforma constitucional, los actuales jueces, magistrados o ministros que se oponen, pues hagan un obstáculo a que se consolide la reforma al Poder Judicial. ¿Qué observa ahí, ministra? No, pues yo no le veo esa oportunidad de que se pueda detener. No la veo porque tiene la condición más importante para que avance cualquier transformación, que es el respaldo popular. Tiene el respaldo popular tanto a nivel de los electores que votaron, entre otras razones, fundamentalmente en materias legislativas por la expedición por la aprobación de esta reforma judicial, particularmente esta, porque ya estaba en la discusión del propio Congreso de la Unión. No veo que pueda detenerse porque además tiene la condición formal, que es el número de votos en las dos cámaras, el número de mayorías de congresos estatales. Entonces no veo que puedan estarla deteniendo. Yo sí observo que hay
pues ya posiciones múltiples, porque no se puede decir que hay una oposición absoluta en el propio Poder Judicial. Vimos la semana pasada en la votación que se hizo de las asociaciones civiles de jueces y magistrados, que ya más de 500 jueces y magistrados votaron por levantar, más de 600 votaron por levantar el paro, que de hecho ganaron, pero no han querido respetar la otra mitad, que es un poquito menos de la mitad, pero que finalmente quiere, insiste y además ya ahora por la vía de la fuerza, imponiéndose, cerrando las instalaciones, quieren mantener este paro. Ahora, pues yo no sé qué pretendan. He oído declaraciones sumamente irresponsables de varios de las personas juzgadoras que buscan mantener el paro y de personas que no son jueces ni magistrados, que ocupan otro tipo de cargos en los juzgados, que han sido muy activos porque son personal de confianza, porque buscaban ser jueces y acusan que se les quita su oportunidad para hacerlo, aunque pues bien podrían justamente participar en este proceso, pero buscan cerrar, siguen cerrando las instalaciones. Entonces veo que va a seguirse manifestando, por lo visto, esta opinión. No veo al Consejo de la Judicatura Federal, desafortunadamente, con la fuerza que debería implicar y la responsabilidad que debería tener, que a 59 días de paro, a 58 al día de hoy, pues ya vamos para una pérdida de casi 11,000 millones de pesos y el Consejo de la Judicatura Federal empieza a tomar algunas medidas muy tenues al respecto, pero bueno, pues ha estado hasta el día de hoy manteniendo días inhábiles para pues darle lugar justamente a este paro. Más allá de eso, pues sí hay efectivamente ya varias personas que se manifiestan, que van a buscar elegirse o ser elegidas por nuestro pueblo. Pues vamos a ver pues, a observar una campaña muy interesante que ojalá se desarrolle en condiciones justamente como se han calculado, de una discusión conceptual, una exposición de trayectorias de quienes están buscando justamente el cargo. Y creo que pues justo que anuncien varios jueces o magistrados que no van a participar en el proceso, pues va a abrir la oportunidad a que participe más gente que no viene del propio Poder Judicial, que creo que también es una oportunidad pues para darle pues la frescura que se busca, para multiplicar la pluralidad que puede tener los orígenes, las trayectorias, las experiencias de personas que se han dedicado al derecho y que pueden aportar muchísimo aquí en el ámbito jurisdiccional, quienes tienen trayectorias de lucha, de defensa de los derechos humanos, quienes tienen trayectorias también de lucha en otros ámbitos. Bueno, pues mencionabas ahorita en el ámbito legislativo, pues y quien tiene también trayectorias en otros ámbitos. Hay personas que han tenido pues una carrera en materia de derecho penal, incluso en algunas instituciones, o no necesariamente, pero que pueden tener la experiencia desde afuera en el derecho penal. Creo que pueden ayudar muchísimo a construir o a terminar de construir esta reforma pretendida del sistema acusatorio, ayudar a reconstruir o a cuestionar, porque necesitamos cuestionar fuertemente cómo se desarrolla la investigación penal y cómo podemos combatir más fuertemente la impunidad a través de la mayor eficacia de nuestra Fiscalía General, fundamentalmente en los ministerios públicos, pero también hay otros ámbitos del propio derecho y de la propia justicia, como la justicia social. A lo largo de su trayectoria como ministra justo del pueblo,
se ha ganado la confianza, la legitimidad del pueblo, ha sido quien ha retado a este poder que antes habría sido intocable, a pie de calle, ¿no? Creando territorio. ¿Usted buscaría participar en esta convocatoria que emite el Senado de la República para poder contener como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, claro, por supuesto. Incluso, digo, yo llevo aquí unos meses, no he cumplido ni un año, pero por supuesto, desde el principio, pues me he manifestado en favor de la propia reforma y sería un enorme honor ser una de las ministros o de esta primera generación de ministros elegidos por el voto universal, directo y secreto de nuestra población. Por supuesto que pensaría en contender. Pues ahí estaremos muy atentos y esta consolidación, la implementación de la reforma al Poder Judicial va a seguir siendo tema en nuestro país. Ojalá que más adelante podamos volver a tener la comunicación con usted. Muchas gracias. Claro que sí. Recordemos que el aniversario del sufragio de las mujeres pues se va a ver reflejada a que ahora podamos elegir a los 3 poderes y que además podamos ser votadas por los 3 poderes, algo muy importante en la historia de nuestro país. Será un gusto poder continuar viendo cuál es el proceso que se lleva en la siguiente elección del 1 de junio de 2025. Ministra, muchas gracias por su tiempo. Le seguiremos siguiendo en redes sociales. Muchas gracias. Abrazo, Miguel, Arlín. Saludos a su auditorio. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vámonos con otros temas. Respecto a lo que sigue pasando en el país, que fue trending topic, el caso de Genaro García Luna, la presidenta hace hincapié en esto, algo que llevó gran parte de su mañanera, porque no solamente es un tema de coyuntura, es un tema histórico, es una deuda que se había estado esperando por años. 38 años de sentencia a Genaro García Luna, pero una vida mexicana, muchas vidas mexicanas que se llevaron, que nunca ninguna sentencia será suficiente. Y justo lo mencionan, Miguel, respecto al deslinde que tienen algunos personajes sobre este caso. El caso de Marco Cortés, donde se deslinda. Se lavan las manos. Se lavan las manos, que por cierto acaba de ser el Día Internacional del Lavado de Manos. Ellos lo saben hacer muy bien. La presidenta critica que se han deslindado de este caso. Vamos a escucharla. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía. Porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto. Que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Y tras esta exhibida que da la presidenta Claudia Sheinbaum al narcoestado que se vivió en el gobierno de Felipe Calderón, ella reitera, muestra que el pueblo de México decidió que se viviera una transformación. Y ahora, con las nuevas administraciones, con el nuevo gobierno, pues reitera que ya no va a haber colusión, ya no va a haber complicidad de las autoridades con delincuentes, ya no habrá un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad. Y dice, tengan por seguro que no va a haber esa corrupción y si hay algún caso que se tenga que sentenciar, que exhibir, se va a dar parte a las autoridades
y no se va a permitir ni la corrupción ni la impunidad. Así lo menciona. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes, que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. Y eso lo tenemos que defender entre todos. Las juventudes que hoy estamos viendo esto somos las infancias que perdimos justo eso, nuestra niñez. Una deuda que no podrá ser resanada por ninguna sentencia. Por eso es importante recordar. Siempre recordar lo que pasó para que nunca vuelva a pasar. El Estado no puede volver a estar del lado del narcotráfico. Vamos a lo siguiente. El plato fuerte. También hubo otros temas en la conferencia matutina de este día en Palacio Nacional. Estuvo Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y de buen gobierno, y explicó las estrategias del combate a la corrupción y también mostró los resultados, entre ellos la disminución del 11% de 2019 a 2023. Así lo comentó. De las primeras estrategias que se utilizaron para ir abatiendo la corrupción fue la entrega directa de los recursos de los apoyos sociales. Esto permite varias cosas. Primero, elimina los intermediarios y entonces podemos asignar más dinero a más gente que apoye directamente a la población sin intermediarios y con un mayor gasto efectivo en beneficio de la gente. También se eliminó la condonación de impuestos. Pues vemos que la tasa de los actos de corrupción disminuyó 11%. La corrupción, no solo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos. El ir acabando con la corrupción, y ustedes lo vieron, permitió tener mayores recursos públicos. El crecimiento de los recursos públicos ha sido histórico en esta cuarta transformación y queremos mantenerlo y queremos continuar abatiendo la corrupción para que estos recursos públicos sigan creciendo. Lo que nosotros buscamos primero es pasar de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo. En México tenemos un dicho que dice que ahogado el niño se tapa el pozo. Pues nosotros no queremos eso. Nosotros queremos desde antes evitar que se cometan los actos de corrupción, porque esto nos va a liberar también mucho más recursos, ¿no? No solo sancionar, sino evitar que se realicen. Para eso tenemos que hacer un trabajo muy cercano y oportuno pues, con toda la sociedad, con la gente, con los servidores públicos y también con el sector privado, porque la corrupción es no solo dentro del gobierno, sino también en el sector privado, ¿no? Siempre hay un corruptor y un corrompido para que pueda haber un acto de corrupción. Entonces tenemos que buscar cómo evitarlo de las dos partes de la balanza. Y esta secretaría, pues, nos ayuda mucho a esa participación porque en el gobierno hay pocas secretarías que son transversales. ¿Qué quiere decir eso? Son secretarías que están vinculadas absolutamente con todas las dependencias del gobierno, que tienen que ver con todas las secretarías, con todas las entidades. Entre los temas que se propusieron fueron los 10 pilares de la prevención y combate de corrupción, acciones que va a tomar el gobierno federal para poder combatir de manera interna la corrupción que existe.
dignificar las carreras de formación de integridad de las y los funcionarios o servidores. La presidenta menciona, Miguel, que le gusta que sea más servidores porque están al servicio del pueblo. 2, dar acompañamiento preventivo a las instituciones. 3, modernizar a la administración pública federal para inhibir la corrupción. 4, consolidar las obras públicas. 5, la transparencia proactiva, Miguel. En el punto 6 se habla de sumar a la sociedad y al sector privado en todos los trabajos, es decir, trabajar juntos, de manera conjunta. El 7º punto es enfocar a los órganos internos de control en áreas de mayor impacto y relevancia. El punto 8, fortalecer la cultura de la denuncia, muy importante, si somos testigos y sabemos de un acto de corrupción, no tolerarlo, presentar la denuncia. El punto 9, realizar investigaciones que inhiban la corrupción. Y el 10º punto, son 10 pilares, combatir la impunidad que viola la ley y que sea sanciones severas para quien sea corrupto. Ahí los 10 pilares de la prevención y el combate a la corrupción de este gobierno. Vamos a lo que sigue. Vámonos. Y esto va para los jóvenes. Las sufragistas fueron movimientos de mujeres que lucharon en distintos países para obtener el derecho al voto. En México, hace más de un siglo, en Las Violetas de la Náhuac, una de las primeras publicaciones feministas de México, se daba cuenta de los avances de la lucha sufragista en otras partes del mundo. Más tarde, en 1916, cientos de mujeres organizaron el primer Congreso Feminista en Yucatán. Ahí exigieron igualdad, educación y ciudadanía para construir junto con los hombres una sociedad basada en la democracia, la justicia y la igualdad. Un año más tarde, Hermila Galindo, colaboradora de Venustiano Carranza, promovió incluir el voto femenino en la Constitución política. Y aunque los señores congresistas no aceptaron su propuesta, se postuló como candidata a diputada, argumentando que el genérico masculino Ciudadanos incluía a las mujeres. Igualmente, fue excluida. Las mujeres yucatecas, fuertemente organizadas y ligadas al socialismo maya de Felipe Carrillo Puerto, sí lograron ganar espacios a nivel local. En 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera regidora de Mérida. Y en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Sieb, las primeras diputadas del Congreso de Yucatán. La ola de las sufragistas mexicanas se extendió por el territorio. En 1925, Chiapas y Tabasco reconocieron la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser votadas. En 1936, se eligió en Chilpancingo, Guerrero, a Aurora Mesa, la primera mujer en presidir un consejo municipal. Ese mismo año, Puebla reconoció el derecho de las mujeres a ser inscritas en el padrón electoral. Más tarde, Refugio Cuca García fundó junto con otras mujeres el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el que llegaron a participar 50,000 mujeres. En 1937, ganó una diputación federal por Uruapan, Michoacán, pero el colegio electoral le negó el triunfo. Protestó con una huelga de hambre de 11 días frente a la residencia presidencial de Los Pinos. Fue hasta 1947 que se publicó la adición al artículo 115 de la Constitución para otorgar el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en elecciones municipales. En 1952, Amalia González Caballero y Margarita García Flores emprendieron una gira por todo el país, con el fin de recabar la firma de más de 500,000 mujeres para hacer la petición formal de igualdad de derechos políticos. En abril, se organizó además una Asamblea Nacional Femenil en la Ciudad de México, en el marco de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, en la que participaron cerca de 20,000 mujeres que exigían el derecho a votar y ser votadas. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se publicó la Reforma Constitucional que reconoció la ciudadanía plena de las mujeres y su derecho a votar y ser votadas a nivel federal. Debemos a todas esas mujeres que durante décadas lucharon tenazmente que hoy tengamos un país más democrático, justo e igualitario.
gobernado por primera vez en su historia por una mujer presidenta. El postre. Hoy 17 de octubre se declara como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza por las Naciones Unidas. Su objetivo principal es poner el tema en el centro de la discusión y atención para abordar acciones que nos lleven a acabar con la pobreza mundial. La historia nos enseña que las políticas de explotación y despojo muy acentuadas bajo el neoliberalismo, los conflictos armados, los desastres naturales, la falta de educación, la falta de justicia y la corrupción llevan a los pueblos a la pobreza. Cuando las acciones de gobierno están enfocadas a atender las necesidades de la población, al mantenimiento y la construcción de la paz, el combate a la corrupción, la aplicación de la justicia y el cumplimiento del mandato democrático, la pobreza decrece. La pobreza también tiene ecos en el individuo cuando se aleja de las perspectivas comunes que nos vinculan, nos hermanan con el prójimo, cuando nos alejamos de la solidaridad, la tolerancia, la empatía y esas formas de pobreza que no están relacionadas necesariamente con la riqueza material. Son también devastadoras. Borran la comunidad y nos transforman en una serie de individuos que compiten entre sí por las migajas que quedan sobre la mesa. La lucha por erradicar la pobreza en el mundo no se hace solo. Siempre se necesita del prójimo, ya sea un amigo, la familia, un pueblo, una organización, un partido o un gobierno. Con información de Martina Rangel, Mañanera 360. La cuenta, por favor. Y después de un rico postre hay que pagar la cuenta aquí en la Mañanera 360 y por eso vamos al Zócalo capitalino con nuestra compañera Aurora. Aurora, cuéntanos cómo te fue. Compañeros, estamos listos para pagar la cuenta de este jueves. Recordarle la pregunta de este día. ¿Considera usted que el expresidente Felipe Calderón desconocía las acciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en su sexenio? Vamos a ver las respuestas que nos dio la gente precisamente en el Zócalo capitalino. No, por supuesto que no. O sea, el actuar de esta persona, claro que tuvo la influencia de Felipe Calderón. Por eso estaban tan enojados, porque llegara la 4T, porque se les iba a acabar todo el teatrito, se iba a acabar su corrupción, su vida de lujos, y creo que este es una prueba evidente de que desde que llegó la 4T se está haciendo justicia de muchas cosas y espero que así continúe. No, claro que no. Yo creo que todo eso ya lleva a una ola de corrupción que es más que evidente que estuvo a cargo del gobierno de este señor. No, yo creo totalmente que sí estaba informado, o sea, porque si no, entonces, ¿cómo pensarías que trabajó su gobierno, no? Porque un presidente tiene que estar informado de toda su estructura, desde y sobre todo los secretarios, ¿no? O sea, que esté coludido, pues no lo puedo yo asegurar, porque pues también a veces la autoridad tiene sus principios, pero ya la actuación de cada uno pues no lo puede controlar, ¿no? No creo. Es muy difícil, ¿verdad?, que no se enterara de las cosas, pues son personas que están allegadas a ellos. Es muy difícil. No, de ninguna manera. Yo creo que todos los presidentes saben el actuar de cada uno de sus secretarios. No obstante lo anterior, es consciente de lo que pasó en su momento y incurre en responsabilidad también. Muy bien, Aurora, pues nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte. Buen día. Pues Miguel, nosotros ya pagamos la cuenta, Genaro García Luna también, falta Felipe Calderón de pagar la suya y todos quienes hayan estado implícitos en esto. Muchas gracias por vernos, nos vamos despidiendo, Miguel. Sí, no olvide que Punto de Referencia es a las 21 horas con nuestra compañera Azul Alzaga y Alberto Nájar. Informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez, la repetición de esta, su Mañanera 360 a las 20 horas. Y Largo Aliento a las 22 horas con Sabina Berman. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Abrazo fuerte y feliz día.